Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Tras la sorpresiva intervención militar en Venezuela que derrocó a Nicolás Maduro en enero de este año, la administración de Donald Trump ha volcado toda su estrategia de máxima presión hacia La Habana. Washington acaba de revivir un caso judicial de hace 30 años para imputar penalmente a Raúl Castro y otros coacusados por asesinato. La Marina envía un portaaviones al Caribe y mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio ofrece $100 millones en ayuda a los cubanos a cambio de que ellos den la espalda al régimen opresor. ¿Estamos en la antesala de una intervención armada o es Cuba un laberinto mucho más complicado de descifrar? Para analizar este complejo tema nos acompaña Ricardo Pasco Pierce. Él fue embajador de México en Cuba, además de tener una sólida trayectoria diplomática y política. Es académico de la UNAM y además analista, comentarista y colega en el Heraldo de México. Querido Ricardo, gracias por estar aquí en Ventana Política. Muchas gracias, Vero. Muy buenos días. Qué gusto tenerte y pues hablar sobre un tema que en este momento está encendiendo todas las alertas. Decíamos que estos últimos acontecimientos, como el acusar penalmente a Raúl Castro, que tiene 94 años en este momento, del asesinato de 4 cubanos que estaban volando en una operación humanitaria, Hermanos al Rescate, es la manera de darle otra vuelta a la tuerca, o cómo describirías el hecho en este momento, la situación en las amenazas y en la escalada de tensiones entre Washington y Cuba. Bueno, creo en primer lugar que la demanda en contra de Raúl Castro es una ficha más en la negociación que trae Estados Unidos con Cuba. Es decir, eh, a diferencia de lo que escuché como opiniones de la diáspora cubana en Miami, que decían que qué bueno porque ya es, decían ellos, el fin Mm, del régimen porque lo van a apresar y lo van a meter a la cárcel. mm, Yo creo que esa no es ni la intención ni la idea, ni va por ahí el asunto. Creo que más bien eh, refleja, en mi opinión, un poco la frustración de Washington mm, con cómo manejar la negociación con La Habana. Me explico, La mm, Habana, la élite cubana es una clase política muy sofisticada y las personas tienden simplemente a simplificarlo mm, como convirtiéndolo, no sin razón, en una dictadura más, etcétera. Pero en realidad la dirección política cubana es muy diferente, por ejemplo, a la, a la, a la dirección política venezolana. mm. La dirección política venezolana está compuesta por ladrones, por necios, por narcos y por gente absolutamente ignorante. La dirección política cubana es muy sofisticada. Mm. Llevan muchos años, no solamente porque llevan muchos años en el poder, que es cierto, y eso tiene mucho que ver con la caracterización, insisto, correcta de que es una dictadura, Claro. pero tienen una gran experiencia a nivel mundo. Ellos han participado en guerras en África, han dirigido guerrillas en toda América Latina excepto México, han jugado con los organismos internacionales con una extraordinaria inteligencia y eficacia, han logrado que el Consejo, la Asamblea General de la ONU Mm,
vote en contra del bloqueo estadounidense desde hace 60 y tantos años. Sí, el Eh, embargo comercial. han, han podido utilizar su presión sobre muchos países, por ejemplo, del Caribe y de países de África, para apoyar a Cuba en distintos momentos. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU para favorecer un voto a favor de Cuba para que no sea condenado por la Comisión de Derechos Humanos. Ujú. Es decir, eh, señalo esto porque siento que hay una tendencia a querer simplemente agrupar a Cuba en el El mundo de mismo. las dictaduras Ujú. tontas y rudas que hay que echar para afuera. Bueno, sí hay que echarlos para afuera, pero se requiere verdaderamente una política mucho más sofisticada, mucho más compleja y mucho más decidida a lo que estoy viendo que proviene de Washington. Que si me guío por las declaraciones del presidente Trump, podría entender que no entiende absolutamente nada de Cuba, Eh, porque dice que ya va a caer y de que él puede hacer lo que él quiera en Cuba y que en cualquier sí, día se pone sus pies ahí, etcétera. Y va a tomar el control. Ujú. sin embargo, no sucede, Sí. Verónica. Déjame preguntarte exactamente porque parecería que es otro caso, quizá a lo mejor de subestimar al enemigo, y lo digo otro caso porque estamos viendo, por ejemplo, las consecuencias en Irán. Pero ¿tú crees que Donald Trump, ya después, digamos, del episodio de sustracción de Maduro y de cómo están ahora, pues básicamente gobernando Venezuela por interpósita persona, es decir, por a través de Delcy Rodríguez, pero con el estrangulamiento económico que significó también para Cuba, el derrocamiento de Nicolás Maduro y de la dictadura chavista? ¿Crees que la apuesta de Trump, por eso que tú mencionas, era que de alguna manera se iban a rendir o iban a dejar la isla o iban a aceptar una derrota y pues no está saliendo justamente conforme a ese plan? Absolutamente, Verónica, Mm. absolutamente. Y además están cometiendo en Cuba el mismo error que cometieron en Irán, de Ujú. pensar que si mataban al La Ayatollah. ayatollah, Ujú. su familia, que ya se iba a colapsar todo Mm. y que entrarían triunfantes incluso a poner su propio gobierno. Ujú. Hay que recordar el bravado de Trump de decir que él va a decidir quién es el próximo gobernante de Irán, Ujú. y Sí. seguramente piensa lo mismo en el caso de Cuba. Y Ujú. sin embargo no sucede. ¿Y cuál es el problema de fondo? No entienden estos regímenes porque no tiene nada que ver con Venezuela. Si toman a Venezuela como Como una ejemplo. guía de su pensamiento, están absolutamente perdidos. Tomaron el caso más fácil de una dictadura de veras de Viruta y Capulina en Sí, Venezuela y lo tumbaron y piensan que el resto del mundo es así. No es así. exacto. Ujú. Entonces, eh, siendo serios, Ujú. doblegar al régimen cubano, Ujú. aún en estas circunstancias donde están en una verdadera situación, pues yo diría apocalíptica. Sí, Sin sí. embargo, no Ujú. necesariamente los van a doblegar por eso, como tampoco han podido doblegar a los ayatolas en Claro. Irán, a Ujú. pesar de ¿qué es lo que dicen? 13,000 bombas o Sí, 30,000 o lo que sea. sí, Es decir, sí, han, y estrangulamiento económico o y sea, no, todo lo que en han la isla. hecho Ujú. y sin embargo, lo que han creado en el Es, Irán es un gobierno aún más radical y más claro. duro. Y en alguna medida podría suceder algo parecido o estar sucediendo algo parecido en Cuba. Mm. Entonces, eh,
están atrapados, yo creo que en una lógica equivocada. Pero además agrego otro elemento en todo esto, que no sucedió en el caso de Venezuela de manera interesante, Mm. donde hay una líder de oposición tan destacada en ese país, a quien no le han permitido que llegue a Venezuela para jugar un papel en una transición democrática. Sí. En María Cuba, Corina Machado. Ujú, sí, en ujú. Cuba no tienen una alternativa, Eso te iba a preguntar. Ujú, no hay realmente figuras ujú, internas, yo diría ni externas reales, ujú. que tienen la capacidad política de aglutinar para dirigir eh, una, una transformación política eficaz. Pero más que eso, a mí lo que me preocupó que recientemente hicieron este evento en Miami, Mm, donde anunciaron justamente la imputación legal en sí, contra de Raúl Castro. Lo que ellos provocaron al hacer ese evento en Miami era radicalizar la diáspora y radicalizar su demanda de que ellos no aceptarían absolutamente ninguna salida intermedia mm, negociada, mm, como aparentemente lo estaba intentando en algún momento mm. Rubio, en el caso de Cuba, que Claro. renunciara, decían que renunciara Díaz Díaz Canel, el Canel. Ujú, presidente, ujú, quizás sacar a algunos de los viejos líderes de la ujú, isla, mandarlos a ujú, Rusia, por ejemplo, eh, y que una regeneración joven, todos ujú. hablan del nieto de Del Raúl, nieto de Raúl Castro. un instrumento transicional. Sin embargo, la diáspora ahora ha sido muy clara. No vamos a No van a- aceptar nada que no sea una transición política total Total. en la isla. Entonces, desde el lado de Miami, ya la Casa Blanca tiene la presión de que Encima. Ujú, ya se les redujo el espacio posible claro. de negociación a una cosa mucho más radical. Entonces está muy compleja la situación y en cierto modo, te digo, por eso afirmo que la imputación legal a Raúl Castro me parece que es Eso. una ficha de negociación, pero en una situación un poquito desesperada por la Casa Blanca, que Claro. no hayan en realidad la La cuadratura. cuadratura. Déjame preguntarte, ahora hablamos justo de la diáspora cubana y del peso que tienen y el peso político que tienen allá, particularmente tratándose, por ejemplo, de Marco Rubio. Pero déjame nada más volver un poco al tema de esta siguiente generación y de el nieto de Raúl Castro, que sí ha estado nombrado en estas negociaciones, sí ha habido estos mensajes de que está él por parte de la isla y por parte del régimen, buscando una salida negociada de alguna manera, no ha trascendido como qué es lo que estarían negociando, pero sí esta idea de que estarían dispuestos a negociar. Y me parece que ese vínculo familiar con Raúl Castro y que sea él el imputado, no se fueron contra Díaz Canel y hasta este momento no han ido a extraerlo como extrajeron a Maduro, pero, ¿qué estarían negociando o cuál sería justamente la idea de este régimen, pues sí, dictatorial, pero todavía que se le, digamos, tiene vida de los Castro en Cuba? ¿Cuál sería desde ellos, desde su punto de vista, la estrategia de negociación? Bueno, en primer lugar, un tema que me parece relevante, que parecería eh, quizá no importante para otros, pero para mí es muy relevante, es que ha desaparecido por completo la familia de Fidel Castro. Sí, Quien está en cierto, el poder hoy es la familia de de Raúl. Raúl. Ujú, Y esto es importante porque la familia de Fidel en realidad nunca tuvo el control sobre el aparato de seguridad y ujú, el aparato del ejército, como sí lo ha tenido y lo sigue teniendo la familia de de Raúl. Raúl, que era el Entonces, secretario de Defensa.
exactamente. Ujú, Pero no solamente eso, sino que su hijo era el jefe de la policía secreta y ellos siguen manejando la policía secreta y ujú, todo el aparato de control y de represión al interior de la isla. ujú. Pero además, ellos han fomentado y consolidado la famosa empresa La Gaesa, ESA. Ujú, la empresa militar sobre la economía. Entonces, han creado definitivamente. como una dictadura cívico-militar, por Ujú, llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya cambió de ser una dictadura basada en la figura histórica, hegemónica, de autoridad absoluta de Fidel Castro, hacia una cosa más institucionalizada de esta relación cívico-militar. ujú. O Y esto quiere empresarial, ¿no? Sí, ujú, y esto militar quiere empresarial. decir que internamente Ujú, tienen más limitaciones en la negociación también, ujú, porque hay que recordar un poco lo que fue la transición de la Unión Soviética a Rusia. ujú. Cuando la Unión Soviética, literalmente de la noche a la mañana, Se, Gorbachev declara se la, des- cae. Ujú, la desaparición ujú, del socialismo, la instauración de la economía de mercado en Rusia. ujú, Lo que sucede al día siguiente es que el que era el dirigente de la mina en tal lugar ujú, en la Unión Soviética, cuando es Rusia, al día siguiente él amanece como el dueño de la mina. ujú, Y el que era el gerente de la empresa de Gazprom, digamos, de la empresa petrolera, ujú. al día siguiente es el dueño de la El dueño. empresa. Ujú. Y el de los puertos es el dueño. Y el director de la línea aérea es Sí. el dueño. Es decir, esa fue la transición que ellos hicieron. Lo menciono, Verónica, porque es algo que ya ha sucedido en la práctica en Cuba. Es decir, los viejos dirigentes de la Ujú. revolución, los viejitos que ves en todas las fotos, Sí, todos ex militares o militares en activo, en activo. son los dirigentes de todas las empresas de Cuba Ujú. y sus familias operan como los agentes de esas empresas dentro y fuera de Cuba. Sus familias viajan por todo el mundo haciendo negocios en nombre de la empresa X de Cuba, haciendo negocios y, hay que decirlo, haciendo acopio de propiedades privadas en todo el Sí. mundo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado? Se ha creado en realidad una nueva oligarquía Sí, sí, económica. sí, claro. Entonces, esa oligarquía económica, cuando le hablas de apertura de la economía, Mm, la inversión de otros países, se aterroriza porque no quieren claro. competir, porque Sí, justamente su riqueza es a partir de que tienen el el monopolio de monopolio. sector. Claro, Y claro, entonces claro. tú dices, Ujú, bueno, va a entrar una empresa privada de cubano-americanos de Miami, ujú. quieren poner una línea aérea para competir con la línea aérea cubana, pues ellos tiemblan porque ellos tienen el monopolio y el Claro. control absoluto y no quieren competencia. Entonces, a lo que voy un poco con este comparativo que parecería un poco exagerado, pero creo que no lo es. En Cuba ya ha habido una cierta privatización de la Mm. economía, pero al interior de la casta gobernante. Sí, en favor de los militares. Ujú. Y ellos son los que no quieren el cambio. Claro. Ellos son los que no les conviene Ujú. entrar en una economía de mercado. Claro, claro, Entonces tienes una verdadera razón interna para no ceder el poder. claro. Entonces, ese es el quid del asunto desde el punto de vista interno. No Mm. les conviene en absoluto Y, una liberalización, una mm, apertura de mercado, una competencia libre, etcétera.
Entonces, Claro, entonces, estos son los temas donde encuentras un verdadero nudo claro, gordiano, ujú. difícil de desenredar. Por supuesto, porque además estamos viendo, a ver, déjame verte justo del otro lado. Es decir, la administración Trump ofreció inclusive que se pudieran reactivar estas demandas de los cubanos exiliados que perdieron sus propiedades, ¿no? Frente a la dictadura, a la dictadura comunista, y que se reactivaran, ¿no? Estas demandas, digamos que ofreció de alguna manera el que regresaran por sus propiedades, el que volvieran a invertir, el que volvieran a tomar casi el control de la isla. Sin embargo, como bien dices, ese escenario pues parece difícil porque no van a ceder en todo caso, porque parecería que no hay fracturas como pudiera haber, haber habido en otros ámbitos, incluso, por ejemplo, en Venezuela, claramente, Delcy Rodríguez por un lado, ¿no? Maduro por el otro. Aquí parecería que está todavía bastante homogéneo el control y que no habría mucha resistencia y que este ofrecimiento, por ejemplo, de Marco Rubio, de tratar directamente entre el gobierno norteamericano y el pueblo de Cuba, pues no parecería estar teniendo mucho eco de ese lado, ¿no? No, es la propuesta de los $100 millones es una broma negra, cruel. Mm, Que eso, escucha eso la dirección cubana y se burlan de esa propuesta. Eso es una claro. cosa ridícula. Mm, No, el tema es que tienes por un lado esta cerrazón, mm, por el lado de Miami tienes la cerrazón de que ellos sí vienen con sed de venganza y sí, justicia sí. en contra Largamente postergada. Ujú, largamente postergada y ujú, entonces ahí están absolutamente atorados. mm, Incluso el tema, fíjate que el tema este de los hermanos al rescate y sí. las dos avionetas que tiraron, te quiero hacer un comentario sobre eso porque por cómo se ve desde el lado cubano. Cuando, cuando estuve en Cuba, tuve varias conversaciones largas con Fidel porque Ujú, él hablaba mucho de su legado. Él estaba ya grande y pensando en el legado que iba a dejar, el legado personal. claro, claro. Y una de las cosas que a mí me comentó en algún momento que me pareció muy interesante, me confesó un error que él calificó como el error más grande de su gestión, según él. Sí, Era que él estaba negociando un acercamiento con Clinton. ¿Te mm, acuerdas que en esa época claro. Gabriel García Márquez jugaba un poco de intermediario De emisario, sí. Ujú, él, y había como pláticas indirectas? Bueno, sí, en algún momento me dijo Fidel, Clinton me pidió que para que pudieran avanzar las negociaciones era indispensable que ellos, los cubanos, no le hicieran nada a las avionetas de los mm, hermanos al rescate, que no iban a hacer nada, que no iban armados, que tiraban volantes ahí sobre el sí. malecón O ayuda humanitaria. Ujú, y de repente rescataban a alguien en alta mm, mar, etcétera, pero básicamente no representaban un peligro militar sí. para Cuba. Entonces Clinton le pidió que por favor no los tocaran Mm, para que no impidiera su negociación, porque él decía, si hacen algo con ellos, pues Miami no me va a permitir hacer nada. Entonces Fidel le dijo, según me dijo Fidel, que se comprometió a que no mm, haría nada. Como que la manera en que me lo dijo dio la impresión de que casi lo platicaron por teléfono sí. y él colgó el teléfono y me dijo, en vez de en ese momento darle instrucción a la Fuerza Aérea de que no Que tocaran no las tocan. avionetas, tomé una siesta Claro. y me despertaron de la siesta avisándome que habían derribado Pero, las uf, avionetas ujú, y se acabó la negociación con por Clinton. supuesto. Claro. Él, o sea, lo que me dijo Fidel es de que Mm, para él fue un error gravísimo que él cometió.
Es interesante que un dictador Se sea capaz reconozca. de tener una autocrítica Claro, mínima, claro. ¿no? Pero sobre algo, ¿no? Sí, Este, pero es relevante porque entonces, desde el lado cubano, ellos dicen, pues si fue Fidel, no fue Raúl, ¿qué les pasa? ¿No? Entonces, no lo toman en serio. sí. Entonces, se toma de una manera en Miami, se toma o de otra manera en Washington y de otra manera completamente diferente en La Habana. Claro. Por eso te digo que me parece que la ficha de negociación que plantea Washington con la imputación a Raúl, pues lo toman un poco como una broma, como una cosa de mal gusto, como una cosa Sí. históricamente falsa, No, etcétera, ¿no? Y sí. entonces no están entendiendo en Washington y particularmente me sorprende un poco de Rubio, De porque lo Marco Rubio. sentido que podría un poco apartarse de sus prejuicios históricos sobre el tema para tratar de ver con más frialdad política y con una perspectiva de Estado cuál es la situación en La Habana. Sin duda. Pero con todo esto, Verónica, lo que estoy viendo es de que está atorada la negociación. Me parece que a lo que le están apostando los cubanos, como lo está haciendo obviamente los ayatolas de Sí, Irán y es alargar. como incluso creo que lo está haciendo Morena en México, están apostando a noviembre, a las Es elecciones de noviembre, exactamente. pensando que si llegamos a noviembre, él va a sufrir, Trump va a Una sufrir derrota. una derrota, y entonces va a debilitar, entonces quién sabe qué cosa milagrosa va a surgir de eso. Me parece que es un mal cálculo de los tres países, de los Sí. tres gobiernos, cada uno que tiene su razón y su lógica, pero me parece que es interesante ver cómo ese paralelismo de los confrontados con Washington, desde Irán, pasando por La Habana, llegando a la Ciudad de México, pensando que mágicamente en noviembre les va a resolver algo y creo que están equivocados. Pero se van a agravar las cosas y por lo pronto en La Habana la continuación de la crisis es verdaderamente catastrófica Catastrófica y es una crisis humanitaria terrible. para el pueblo. Déjame cerrar preguntándote justo sobre noviembre y las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entiendo el argumento, claramente igual que los iraníes que pueden sufrir mucho más las penurias de lo que Estados Unidos piensa que pueden soportar, es decir, son pueblos sojuzgados, sometidos, y efectivamente no es la primera crisis a la que enfrentan, aunque esta sea de dimensiones verdaderamente dantescas. Pero ¿qué pasa con los cubanoamericanos? A ver, hay 3 millones de cubanoamericanos o de descendientes de cubanos en Estados Unidos, pero que tienen una alta representatividad política, es decir, tienen 10 congresistas, tienen 7 en la Cámara de Representantes, 3 senadores. Ellos están exigiendo, como tú bien decías, un cambio radical y una solución, digamos, definitiva, lo podríamos entrecomillar. Ellos no van a esperar a la elección de noviembre, al contrario, van a amenazar con, digamos, no apoyar del todo a los republicanos o no apoyar del todo las aspiraciones que tenga Marco Rubio rumbo al 2030. ¿Cómo juegan esa presión política del lado de los Estados Unidos para que hagan algo antes de noviembre? Bueno, en primer lugar, si se equivoca Washington, si se equivoca Trump, si se equivoca el Rubio en Rubio. esto, pueden perder los votos de la comunidad. Quizás no necesariamente votarían por los Sí, demócratas, no, simplemente con no votar, no voto. puede ser una derrota muy, muy importante para Washington. Sin duda. El tema es que Washington no tiene otra salida, creo yo, que una acción militar.
y no lo van a hacer. Este es el gran dilema que tienen. Exacto. O sea, se metieron en una cosa Mm. pensando que ahogando a la economía Sí, iban a evitar tener que actuar militarmente. mm. Y yo sé que tienen su portaaviones y Sí, sus tienen ahí enfrente. Ujú. y los drones que andan por ahí dando Mm. vueltas. Pero después del fiasco en Irán, Ujú. Trump no tiene espacio para una acción militar seria de derrocamiento del régimen en Cuba en este momento. No hay cómo. Mm. Entonces, incluso él le dijo a Lula, según reportó Lula, en la conversación última que tuvieron, Lula salió diciendo, me dijo Trump que no iba a invadir militarmente a Cuba. Y yo le creo, además, creo que Trump no tiene No condiciones quiere. de eso. Entonces, está restringido a este ámbito político. Ujú. Entonces, si la dirección cubana está esperando, decidido esperar hasta noviembre y considera que lo puede hacer, y yo creo que lo pueden hacer, entonces no habría realmente una salida antes de las elecciones. Entonces, yo no sé cómo va a reaccionar la diáspora a la inacción efectiva de Washington, porque a veces la Mm. inacción puede ser incluso con efectos más devastadores que la acción, en el sentido de que la inacción puede enajenar a tu base social de apoyo si ven que realmente no estás decidido, que no te atreves, que no tienes plan, Ujú. que es ya típico de este gobierno de Washington, por cierto, Sí, ¿no? De sí. entrar en las aventuras sin un plan y una ruta de entrada y salida muy clara. Entonces, yo creo que es muy difícil la situación para Mm. Washington. Los Muy. veo atrapados. Por eso te digo, incluso volviendo al inicio de la conversación, que esta idea de la imputación a Raúl es como una ficha de negociación y hay quienes dicen que van a tratar de secuestrarlo y sacarlo Ujú. de la isla. Sí. Pero te digo una cosa, Verónica, si ellos sacan a Raúl, Mm. no va a colapsar el sistema cubano. Si Exacto. sacan a Díaz Canel, Canel. Ujú. secuestrándolo también, no va Mm. a caer, no va a caer el sistema. Exacto. Cuba no es Venezuela y si Sí. no han entendido eso hasta Mm. ahora, entonces están equivocados y un secuestro de un hombre de 94 años, Sí. pues será incluso visto mundialmente, bueno, como otra barbaridad más Mm. y Sí, dos personas. casi. Pero Casi, además, casi se podría tipificar como crimen, ¿no? De guerra, lesa ¿no? humanidad, Sí, o un crimen, exactamente. Podría incluso generarle muchas más simpatías al régimen que condena, ¿no? así es. Ujú. Sin Entonces, duda. creo que el dilema es muy complicado Muy. y creo que conforme pase el tiempo, se le está enredando más y más a Washington, así Ujú. como con el pasar del tiempo en el estrecho de De Hormuz Hormuz. se le Ujú. enreda a Trump el asunto, acaba de bombardear, pero eso no tuvo absolutamente ningún efecto y no resolvió Sí, absolutamente nada. Y sin exacto. embargo, acá aún con estas acciones que han tomado, Ujú. tampoco han podido resolver absolutamente nada. Entonces puede llegar a noviembre en realidad Mm. con los dos casos sin solución política. Pero eso es una bomba, ¿no? Política para Trump y para los republicanos, ¿no? En el lado de Irán, porque justamente ya ha despertado mucha, digamos, animadversión del el hecho de seguir con la guerra, incluso de haber atacado Irán y haber mandado soldados norteamericanos. Si llegas a noviembre con ese frente abierto y también el de Cuba, creo que sería, ¿no? Desastroso para el Partido Republicano.
No, absolutamente. Si ya de por sí anda mal, Claro. ya llegar a noviembre con todas esas heridas abiertas y sin perspectiva de solución, es una situación catastrófica para un partido en el poder que se aprecia de ser el representante de la potencia, superpotencia mundial, que no puede resolver ni lo de Claro, Irán y menos de una islita ahí a 90 millas de La Habana. totalmente. Y con un presidente que está en sus mínimos de popularidad y necesita algo, ¿no? Para justificarse. ¿Dónde ves la actuación de México si es que puede tener alguna intervención o el tema Cuba va a ser, digamos, otro irritante en la relación entre México y Estados Unidos? No, bueno, ya es un irritante, incluso Ujú. el pronunciamiento de los senadores o los diputados de Morena Mm, a favor de Cuba a partir de la imputación legal mm. a, a Raúl A Castro, Raúl Castro. Ujú. con una reacción de irritación en Sí, Washington. México, que debiera haber sido una pieza fundamental sí. en esta crisis de negociación, pero como un actor político confiable para ambas partes, México se autocancela y se autoexcluye La de la posibilidad de intermediar. posibilidad Ujú. de ser un interlocutor confiable para ambas partes. Sin duda, pues muchísimas gracias, querido Ricardo, por esta cátedra que nos has dado y sobre todo por ayudarnos a entender el nudo en el que efectivamente está metida esta relación muy complicada entre Estados Unidos y Cuba y que no se le ve, por lo menos en el corto plazo, una manera de deshacerse. Te agradezco mucho haber platicado con nosotros en Ventana Política. Con mucho gusto, Verónica, un placer. Y a todos quienes nos ven y nos escuchan, les agradezco también el habernos acompañado. Los invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. La cuenta del ex embajador Ricardo Pasco en X, antes Twitter es @rpascoep. La mía es @Verónica Ortizó y en Instagram @Verónica Ortizó MX. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias o comentarios. Los invito también a seguir todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.